Y mi pregunta a Rolando Kempf era si en Tarija lo principal como músculo empresarial es el vino, no sé si se ha convertido en el principal brazo, Rolando. Bueno, para Tarija es muy importante la economía naranja. La economía naranja significa todo lo que es el turismo, culinaria, etcétera. Tarija puede desarrollar igualmente en ese marco complementario el tema vitivinícola. Se puede exportar, produce vinos Tanat de gran calidad. Unos jamones deliciosos. Unos jamones también. deliciosos. Sí. O sea que todo eso conlleva también a lo que es la economía naranja y se puede desarrollar un tema muy importante. Y el vino cada vez con mayores variedades, con mayores posibilidades de exportación. Y mayor calidad, y eso calidad es algo también. increíble. Es verdad, es hoy verdad. se accede al vino tarijeño con mucho placer, incluso en algunos encuentros que tienen que ver con países productores de vino como Argentina, le abren gustosos las puertas al vino boliviano, a los vinos bolivianos. Sí, ¿no? y en ese marco podemos aprovechar lo que es ALADI, lo que es Mercosur y lo que podamos llegar también a Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, porque es un vino de altura, un vino privilegiado que puede conllevar una gran demanda. Tarija, productora de vino, productora de jamones, con una oferta impresionante también turística que podría mejorar si es que se concluyen los trabajos en el aeropuerto que están esperando todavía. Tiene calidad en su poesía, grandes personajes. Creo que Tarija es un tesoro semi escondido porque no terminamos de darle, lo diré en primera persona del plural, no terminamos de darle el sostén que necesita. Y hay libros lindos como Subdesarrollo y Felicidad de Bluske, que realmente muestra el espíritu tarijeño tan simpático que lo maneja. Así es, así es. Bueno, vamos a una página más difícil, que es la del incremento salarial. Yo decía en un inicio, incremento salarial. Yo, como asalariada, quiero incremento salarial, pero Rolando Kempf, como parte de los empresarios, tienen otras coordenadas, otros elementos. De hecho, se han pronunciado en este último tiempo, en esta última semana, la posición sobre el incremento salarial de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Lo tengo acá, pero lo primero, vamos a la caricatura. Vamos a ver qué ha hecho Al-Azhar y quién se va a enojar hoy día. A ver. Muy bien. Ahí está la Embajada de Estados Unidos. No es un estilo, son los recuerdos que dejó un topo, dicen estas señoras que están mirando qué es la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Ahí está la propuesta de Al-Azhar, la dejamos unos minutitos para que la piense, la reflexione, la lea, le guste, no le guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo. Esto es Al-Azhar y tenemos a otro artista que también nos manda su trabajo desde Cochabamba. Está Víctor Hugo Romero con nosotros y también nos ofrece su imagen. A ver. ¿Qué está haciendo, señor presidente? Aquí, casual, escarbando denuncias contra expresidentes, dice el presidente, dice Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Gracias también por su trabajo. Y ya que estamos con estos pequeños bloques, vámonos a fuera de contexto, fuera de contexto. Esta imagen es de Osvaldo Aguirre, de nuestro colega fotógrafo Osvaldo Aguirre, y el texto es de Claudio Rosell, que dice: desde quién sabe cuándo, cada año, con la llegada de los fríos invernales, trabajadores municipales se entregan a la tarea de podar árboles, supuestamente para protegerlos de las heladas, sin importar si es razonable o no propinar tal abuso a las ancianas plantas. En rigor, es una poda, pero con J. Gracias, Claudio Rosell, por tan atrevido texto. Y con eso volvemos a hablar de la empresa privada, del incremento salarial. Una de las frases que más he escuchado a uno de nuestros columnistas, Horst Greve, es que estos diálogos tienen que ser triangulares. Tiene que estar, por supuesto, el gobierno,
los trabajadores, los empresarios. ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Qué es lo que reclama también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Y no es algo que se dé a menudo, ¿o sí, Rolando? No, todos los empresarios hemos coincidido de manifestar que debemos juntarnos todos, empresarios, gobierno y trabajadores, de acuerdo a lo establecido por la OIT y que forma parte el gobierno de esas resoluciones, de esos acuerdos, y sería la mejor forma de poder dialogar. Y yo quisiera ahí, Claudia, darte un panorama económico de cómo estamos, a dónde vamos Rolando, y qué se da. El año pasado hemos crecido un 3.5%, estamos en unos 45.000 millones de dólares en bienes y servicios producidos, de lo cual el 70% lo produce el sector empresarial. Eso nos pone en un buen sitial regional, ¿verdad? Regional, vemos un tema de crecimiento adecuado, pero sin embargo vemos un déficit fiscal fuerte de un 7%, una balanza comercial deficitaria de aproximadamente 500 millones de dólares. Esto quiere decir que importamos más de lo que exportamos menos, importamos más, y el déficit son 500 millones de dólares. Eso es por lo que hay escasez de dólares, y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, es exportar más. ¿Y qué exportar? Seguro una pregunta tuya, Claudia. Debemos exportar agroindustria, minería, litio, hierro, todo lo que se está desarrollando en el país es algo muy importante. Ahora, ¿cómo va la economía este año? Este año el Banco Mundial y el BID establecen que Bolivia va a crecer 1.8. El gobierno plantea que va a crecer un 3.5. Los empresarios, en un estudio aproximado, estimamos que va a crecer 2.5%. Ahora, en estos temas que se habla de incremento salarial, se refiere mucho a la inflación. La inflación del año pasado sí 2%, es mínima, es el incremento de los productos de mercado, de otros sectores, no han crecido. Y este año, un momento, hay que decirlo también, Rolando, en un momento de variadas crisis económicas, además, y con mucha inflación en distintos países. En el contexto internacional, lo que tú señalas es importantísimo. La Reserva Internacional, la Reserva de Estados Unidos ha dado una tasa de un 4% de crecimiento al dólar que se puede dejar. Y esto significa que el costo del dinero es más alto. Es decir, si la tasa de interés en Estados Unidos está creciendo, hace que para frenar su propia inflación muestra que el dólar está creciendo. Eso nos afecta también a nosotros y nos afecta el contexto internacional de la guerra en el Medio Oriente, Ucrania y todo lo demás. Ahora, el dólar está creciendo, el petróleo está creciendo. Hablábamos hoy día que va a crecer. El precio del petróleo va a llegar posiblemente a $100. Esto nos afecta totalmente porque somos... En su momento nos convenía, ¿no? En su momento nos convenía porque en base al precio del petróleo nos pagaban el gas. El modelo económico de producir gas y tener la bonanza está terminando. Es importante abrir la frontera para que se pueda perforar más. Es importante abrir las inversiones para el sector minero, para el sector agrícola y generar más desarrollo, generar más exportaciones. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de que 10 puntos, en eso se liberen las exportaciones, se genere mayor desarrollo. ¿Está funcionando? Y está funcionando. ¿El cumplimiento de estos puntos? ¿Qué es lo primero que ha logrado? Ha logrado que la gente crea en el país, que la gente no empiece a especular más y ha hecho que la situación económica del país sea más estable. Rolando, retrocedamos un poco, volvamos al crecimiento. Siempre es bueno comparar las fuentes. Los empresarios privados proyectan un crecimiento económico el 2024 entre el 2 y el 2.5%, que es lo que afirmabas, en contraste con la previsión del gobierno del 3.7%. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo calculan y cómo hacemos también el paralelo con otras fuentes
porque tenemos el Banco Mundial que proyecta un crecimiento económico del 1.4 para Bolivia el 2024, significativamente menor a la estimada por el gobierno. Y ahí ya hubo autoridades que dijeron que siempre nos proyectan menos, pero no será la primera vez que damos esa sorpresa de mayor crecimiento, ¿no? Ojalá que tengamos más crecimiento. Los empresarios que producen el 70% del PIB, creemos que vamos a llegar a unos 45.000 millones de dólares. ¿Dónde se da la variación? Es en estimaciones que hacemos macroeconómicas con nuestros analistas económicos y eso es lo que perspectiva. Ahora, en general, Latinoamérica va a crecer 2.5%, 2.1%. Es decir, Paraguay es el que más va a crecer, Panamá es el que más va a crecer y el resto de Latinoamérica está creciendo poco. Lo que se estima a nivel CEPAL, ponte, son 2.2%. O sea, estamos en ese margen de crecimiento, creemos que no vamos a crecer más por el contexto internacional, por el contexto nacional de que ya exportamos menos gas, etcétera, y tenemos que generar ya nuevas renta para el país, que son exportaciones agroindustriales, que son el tema de desarrollo de plantas de litio, para desarrollar todo el tema de exportación. Ahora hay países y países, ¿no? Mencionaba Rolando el crecimiento de Paraguay, citaba Panamá, y en los ejemplos más tristes está Argentina, que está viviendo una dura crisis. En este abanico, ¿dónde se sitúa Bolivia? Bolivia se sitúa en una media porque va a crecer de acuerdo a las estimaciones empresariales 2.5%, que es una media. Vemos que los países desarrollados van a crecer 3.5%, China se ha estabilizado, va a crecer aproximadamente un 6%, la India que no es poco, que no es poco, pero antes crecía más, y la India va a crecer 8%, son lo que más va a crecer es la India como países, ¿no? Para el cálculo de estos crecimientos, ¿cuál es la fuente más confiable para Rolando? Yo creo que Banco Mundial. Yo creo que la fuente más confiable es CEPAL y lo que plantean los empresarios, que es más o menos, estamos en esa media. Ahora, en ese contexto, creemos que no debíamos incrementar el sueldo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos buscar más bien el crecimiento del desarrollo. Ahora, ¿qué acontece en el sector empresarial? El sector empresarial tiene el 20% de los trabajadores, el 80% es informal. Así es. O sea, ese es el tema que debemos acogernos y debemos ver de desarrollarlo. Y que cuando hablamos de un incremento estamos esencialmente apuntando, el gobierno en verdad es el encargado de asumir que se cumpla este incremento, pero apunta solamente al 20% o hay algún efecto que se da apunta, por ahí? Claro, el efecto es global. Si hay un incremento salarial, es retroactivo a enero. A enero, sí. O sea que eso implica muy fuerte con el sector empresarial y eso implica en el salario mínimo también un tema bien difícil porque se proyecta en forma exponencial. Se presupuesta, sin embargo, ¿no? Sabemos que siempre se presupuesta. Pero el presupuesto que se lo ve siempre es de acuerdo a la inflación. Si la inflación el año pasado sí 2%, el presupuesto se lo hace aproximadamente en ese marco. ¿Qué pasa con las reuniones triangulares con las que iniciamos esta conversación, Rolando? ¿Hay posibilidad? Pregunto con más esperanza porque esta vez, en este último tiempo, el presidente Luis Arce se ha reunido ya con los empresarios, ha ido a la casa de los industriales, lo decía aquí con alegría. Pablo Camacho dijo, vino a la sede de los industriales. Estamos en otra fase del presidente Luis Arce con mayores puentes hacia la empresa privada. Vemos que hay una apertura importante del gobierno al sector empresarial, porque es importante, los acuerdos público-privados tenemos que desarrollarlos, lo vemos con la federación, que hemos estado con el presidente en la Casa Grande, hemos estado en la exposición de la feria La Paz Expone, esperamos también que este año sea aperturada por el señor presidente, donde nos juntamos tanto el sector privado como el sector público.
y creemos que todos juntos debemos trabajar por el desarrollo del país, por el bienestar del ciudadano, por el bienestar de nuestro país. Ahora sí tengo el documento, el comunicado, en verdad, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que respecto al incremento salarial dicen, en primer lugar, y podemos mostrar ahora sí el comunicado, expresamos nuestro rechazo a la propuesta de la Central Obrera Boliviana de incrementar en 8% el salario mínimo nacional y en 7% el haber básico, debido a un aumento en estas proporciones es insostenible para el sector empresarial en general y para las MIPES en particular, ya que provocaría el cierre de unidades productivas y una mayor precarización del trabajo formal. Es el primer punto. El segundo, acogemos y respaldamos los planteamientos de diversos sectores empresariales, tanto nacionales como departamentales, que en las últimas semanas han propuesto públicamente alternativas justificadas para responder a la demanda de incremento salarial. Estas propuestas responden a las diferencias entre sectores y regiones y sobre todo reflejan la realidad compleja y difícil que viven las empresas en la actualidad y debieran ser consideradas antes de decidir cualquier incremento. Tercer punto, como entidad que representa los objetivos y derechos del sector privado nacional, sostenemos nuestra posición de que en la actual coyuntura debe primar el diálogo para resolver los grandes temas que afectan al país antes que las posiciones radicales o intransigentes. Cualquier incremento del haber básico y del salario mínimo deben ser el resultado de un consenso que equilibre adecuadamente las necesidades, lo dijimos acá, de los trabajadores, la realidad de la economía, la estabilidad de las empresas, sostenimiento del empleo digno, y finalmente, en este cuarto punto, en atención a lo establecido en el convenio 131 de la OIT, ratificado mediante Ley 2120, que instruye la consulta exhaustiva e igualitaria a los trabajadores empleados antes de definir el salario mínimo nacional, y luego de que este requisito ya se cumplió con la Central Obrera Boliviana, solicitamos formalmente a las autoridades del gobierno que nos brinden un espacio similar para expresar nuestra posición sobre este tema. Este año, Rolando, ¿habrá un escenario distinto respecto Primero, de esto? nos sumamos a todo lo vertido por la Confederación, somos parte de la Confederación y este es un tema de la posición empresarial a nivel nacional. A nivel departamental también apoyamos este tema y creemos que podemos seguir en ese tema del diálogo para buscar una solución entre ambas partes. ¿Han tenido algún puente con la Central Obrera Boliviana o definitivamente están así como divorciados? No nos han visitado. Nosotros estamos dispuestos a recibirlos en la Federación de Empresarios Privados de La Paz y me imagino en la Confederación también. Pero también es importante que esté el gobierno para que así estemos en una reunión tripartita para solución de los temas expuestos. ¿Qué hacemos con el biodiesel en la incrementación con actitud optimista? Del biodiesel es un tema que yo lo he escrito varias veces. Las biodiesel son fundamentales para ir sustituyendo el diésel y con el alcohol la gasolina. Creemos que si bien no es un tema inmediato, pero es un tema que se lo va desarrollando y es un tema positivo, porque también va a incrementar todo lo que es la frontera agrícola y esto va a ser algo muy importante. Y en cuanto al alcohol, Bolivia ya produce el alcohol con caña de azúcar y se lo está ya mezclando con la gasolina. Y en este marco, el gobierno acaba de aprobar un decreto que promociona que haya los autos eléctricos, sí, y lo cual es algo positivo, aplaudimos. Que son mixtos, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito de esto? Los autos eléctricos hay mixtos y hay solo eléctricos. Ya de hecho tenemos una planta... Solo eléctrico es como los Quantum, famosos. Como los Quantum, ¿verdad? Que tenemos en Cochabamba. Así y es. que también... Y cada vez más, veo cada vez más aquí en la ciudad de La Paz. Y no solo eso, han puesto una planta en México, de acuerdo a los acuerdos bilaterales, y está en buen tema. Van a poner otra planta en Paraguay, lo que muestra que la tecnología y el sector empresarial boliviano es algo importante. Y en ese marco también hay los mixtos que tienen alcohol y gasolina y electricidad. Luego hay el de
hay el de diésel y el de eléctrico. O sea que hay un sinfín de actividades en ese sentido. ¿Hay garantía? Porque es fácil hablar, pero yo no sé si cambiaría mi autito por un mixto así a ciegas. ¿Qué consideraciones Pero hay que el tomar? mixto no es ningún problema porque le echas gasolina, Y funciona. funciona gasolina, termina la gasolina por X razones, tienes el eléctrico y vas adelante. Esto me imagino que va a tomar un tiempo también. No, es un tema de maduración, no es un tema en forma inmediata, o sea que... Además que importamos muchísimos vehículos, es un fenómeno obviamente de la economía y de la sociedad, pero termina también inflando nuestra demanda de gasolina a la larga. Yo creo que hay que también prever. Hay que ir viendo el tema de importaciones. Bueno, y ahí el gobierno puede moderar ese tema de acuerdo a los impuestos, también en los impuestos, también el costo de la gasolina para los autos de mayor gama, etcétera. Eso lo tiene que ir viendo el gobierno y los empresarios en forma adecuada. Pero creemos que es una solución importante y ojalá podamos tener en algún día en nuestro país una planta eléctrica como los Tesla o los autos chinos, donde podamos producir autos eléctricos en el país. Esa sería una solución amigable. Aunque hay un tema ético en hacer energía de recursos naturales, ¿no? Creo que hay un límite. En su momento se debatió esto de producir energía con alimentos, ¿no? Claro. Por ejemplo. No, eso es cierto. Ahora, ¿qué hacer también con la matriz energética? Debemos ir cambiando la matriz energética porque nuestra electricidad la producimos en base al gas. O sea que debemos empezar a desarrollar la energía a través del agua, a través de represas, y tenemos en La Paz una cantidad de represas muy importantes proyectadas. Se está terminando Miguillas ahora se está terminando de desarrollar, y hay otras como se van a hacer, como posiblemente se hagan en el transcurso del todo lo que es Yungas y todo lo que es el río Beni. Yo vuelvo a estos autos flex. El ministro de Economía, para volver a reiterar algunos datos, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha anunciado la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel que permite aumentar la producción de etanol, ahorrar alrededor de 1.000 millones de bolivianos por cada 100.000 motorizados mediante la mezcla de gasolina, es decir, la utilización, ¿no?, con gasolina convencional. El presidente Luis Arce, con su gabinete, ha aprobado el decreto supremo 5142 para ya poner en marcha estas políticas tributarias, aduaneras y financieras que incentiven la importación, la fabricación de vehículos con esta tecnología, incentivos tributarios para la importación. Todo esto ha generado como empresarios aplaudimos, es algo positivo, va en la línea del sector empresarial. Creemos que debemos utilizar alcohol y gasolina, y en el futuro autos eléctricos o autos mixtos. Creo que es algo muy importante. ¿Qué sabes, Rolando, lo que está sucediendo en este ámbito con países latinoamericanos o europeos? Bueno, ¿no estamos soñando? No, Brasil está utilizando esta metodología, Colombia y Chile también. O sea, es el futuro y es algo que debemos ver. Y tampoco nos olvidemos de los autos chutos. Es algo que afecta al país, que se está subvencionando hacia los autos chutos con la utilización de gasolina, de diésel, que afecta totalmente al país. Y si hablamos de la minería ilegal, que es la minería del oro, estás subvencionando a ese sector con más de 500 millones de dólares en la utilización de diésel a la minería ilegal. A propósito de esto, Rolando, yo te recomiendo la columna ayer domingo de Lourdes Montero. Lourdes toca este tema también y me gustaría tu percepción sobre la minería aurífera, ¿no? Lourdes dice así, te leo el primer parrafito: uno de los temas que más indignación causa es la impunidad con la que actúan los cooperativistas mineros en Bolivia. Todos los días, por diversos medios, podemos leer sobre el comportamiento ilegal y violento de sus líderes y las redes de matonaje que han creado para intimidar a cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar
su próspero negocio. Esta semana pudimos ver un corto video donde se expresa esa actitud de dueños del mundo cuando intervenían una vigilia en rechazo a las actividades de la empresa Salvada Sociedad Colectiva que opera en la comunidad Totoral Chicu del Ayllu, Acre, Antequera. Con actitud violenta y haciendo explotar cachorros de dinamita, intimidan a pobladores que ponen en duda ese tremendo poder que les da el dinero y su aparente pacto con la autoridad jurisdiccional administrativa minera AHAM, cuyo silencio frente a estos hechos es muy sospechoso. Lo ha dicho sin ahorrarse palabras. Lo que vemos con la minería ilegal es que pagan 5%. Es un monto muy pequeño con las utilidades que ellos tienen. O sea que debía ver este tema en forma adecuada de incrementar el impuesto, porque el resto de la minería paga regalías, paga otras formas al gobierno de impuestos que no conllevan con el 5%. Y si vemos la utilización de diésel que ellos tienen en el sector minero cooperativista, estás hablando de más de 500 millones de dólares. O sea que más llegan las subvenciones hasta ese sector de lo que pueden generar para el gobierno. Una conocida ambientalista y legisladora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, nos ha mencionado en este mismo espacio que hay huecos en la legislación. Será una tarea pendiente y tarea difícil porque el mundo minero, no todo, porque hay un ajedrez ahí adentro también, pero hay piezas del mundo minero que también tienen poder en el movimiento al socialismo, claro, y generan un peso que puede ser en cierto momento un obstáculo. A nivel contexto internacional, si vemos, hay un tema importante. Perú exporta 50.000 millones de dólares en el ámbito con una minería legal, una minería adecuada. Chile exporta 60.000 millones de dólares y Bolivia siempre ha sido un país minero más importante que Perú, más importante que Chile, pero el tema de legislación debe adecuarse. Antes teníamos una mejor legislación, ahora el tema que las cooperativas pueden trabajar ahuyenta a la inversión privada. Y para terminar con lo privado, hablemos de los dólares, Rolando. El discurso del gobierno es que se va regularizando cada vez más. Hay estos bonos ya en dólares, sí, aparecieron gente, sí, que seguramente tenía bajo el colchón los dólares, pero ya no puede uno encontrar el dólar a 6.96. Esto quedó para la cifra oficial. ¿Cuál es la percepción de primero Rolando? Hablaremos de la banca. La banca tiene más de 34.000 millones de dólares en activos, y decir que es una banca seria, formal, que sustenta al gobierno en forma adecuada. Ahora, ¿qué pasa con los dólares? Lo que pasa es que tenemos pocas reservas internacionales que pueden ser dadas a los usuarios, tanto de importación como otros sectores que requieren los dólares, pero van al sector de la banca y la banca ofrece hacia sus clientes de acuerdo a lo que puede recoger de los exportadores, y ese es el tema que se está manejando con un 10% en cuanto a las exportaciones. Pero hay un mercado danzarín también ahí, Rolando, cuando los exportadores ingresan los dólares y un poco van mirando a quién da más, ¿no? O sea, al final comerciantes... En los acuerdos que hemos tenido con el gobierno se ha establecido que la devolución de los CDIMs en forma inmediata, o sea que los exportadores tienen una devolución casi de un 10% en forma inmediata, y eso les permite tener mayores recursos, pero hay tema que los exportadores también son dueños de esos recursos y a veces los venden más caros a la banca, por lo cual la banca tiene que venderlos al usuario en una situación de un máximo, hasta un 10% cuando se hace un giro hacia afuera. Para abrir una cuenta en dólares, por ejemplo, ya exigen un cierto monto cuando se puede o no, cuando uno reclama sus propios dólares, cuando alguien tiene una cuenta en dólares. ¿Cómo percibes esto, la relación entre los bancos y los usuarios, no los grandes exportadores? Juanito Gómez, que puede tener $1,000, ¿no? Bueno, ahí hay un tema tripartito. Uno son los usuarios que tienen sus cuentas en dólares, está la banca y está el Banco Central.
Banco Central es el que provee los dólares a la banca en forma poco a poco. Y este racionamiento lo conlleva también a los clientes la banca, que va dándoles poco a poco, de acuerdo a lo que el Banco Central le brinda al sector de la banca. Rolando, la última, porque ya nos vamos. ¿Cómo está la salud de la empresa privada con todo lo que acabamos de decir? ¿Es una empresa que el próximo año nos va a dar mejores resultados, estables? Como empresarios pensamos positivo. Estamos en un momento difícil en el contexto internacional, estamos en un momento difícil en el contexto nacional, pero creemos en el principio empresarial. Seguimos apostando por el país, seguiremos apostando por el país y esperamos momentos mejores para el bien de todo el ciudadano boliviano. Muchas gracias, Rolando Kempf. Me ha acompañado durante todo el programa y es un amigo que siempre nos ha apoyado en la razón, a lo que yo siempre agradezco, Rolando, y por supuesto muy ligado a la empresa privada. Gracias. Gracias, Claudia. Para nosotros es un placer, y estar con La Razón, que escribimos en columnas, es un privilegio. Gracias. Lo agradezco enormemente. Gracias, Rolando.